¿Para qué? Porque el cuerpo, cuando lo dejamos descansar y lo dejamos en unas condiciones determinadas, aflora su capacidad curativa. Antes de comenzar el episodio de hoy, quiero agradecer a Jivana Ayurveda por acompañarnos en esta nueva temporada de La Cabaña. El producto que os quiero presentar hoy es la crema Pita, que yo la uso mucho, sobre todo en verano, por la capacidad de hidratación que tiene, por cómo relaja la piel, por cómo la calma si te has expuesto un poquito más de lo que debías al sol. La verdad es que es una maravilla, es súper gustosita de extenderse por el cuerpo y además huele fenomenal. Por otro lado de las cosas, si estás en un momento de cambio, si te estás replanteando tu proyecto, si quieres cambiar de dirección y poner más claridad en tu negocio, te cuento que ya está disponible Viento del Este, un curso para personas que estáis emprendiendo, que ya tenéis un negocio en marcha, pero que necesita un empujón y que se lo vamos a dar a través de la estrategia. Os dejo toda la información en la descripción por si queréis apuntaros y vernos y trabajar juntas. Hoy tenemos con nosotros a Yaiza Prieto. Ella es enfermera, es especialista en ayuno terapéutico y además es máster en medicina naturista. La he invitado, ¿por qué? Porque hace unos meses yo me animé a hacer un ayuno con ella, un ayuno de 5 días, lo cual pensaba que iba a ser todo un reto con lo que a mí me gusta comer, pero fue bastante llevadero y luego fue, no sé qué palabra ponerle, Yaiza, pero fue algo que me ayudó mucho a nivel físico y a nivel mental. Entonces, por eso quiero que esté con nosotros, que nos cuente, porque además va a hacer un ayuno online, que ahora nos va a contar cómo funciona, en junio, pero creo que vamos a aprender muchas cosas de ella. Yaiza, un placer tenerte por aquí, bienvenida. Muchísimas gracias, Mara, y el placer es mío, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Nada, es una suerte contar contigo por aquí porque es una gozada siempre escuchar y aprender contigo porque eres un pozo de sabiduría. A mí siempre me transmites un montón de cosas que puedo incorporar a mi día a día. Yo quería empezar con el tema de que nos explicase realmente lo que es un ayuno, porque es algo de lo que últimamente se oye hablar muchísimo. Yo ya sé cosas pues porque las he aprendido contigo y luego veo cosas que en las redes sociales que me chocan un poco después de haber hecho un proceso contigo y tal. Entonces me gustaría que me contases qué es un ayuno y qué no es. Y bueno, si es para todo el mundo o cómo podemos incorporarlo en nuestra vida. Vale, muy bien. Pues en un ayuno, Mara, en este contexto, un ayuno quiere decir dejar de ingerir alimentos sólidos durante un tiempo determinado, ¿vale? No es lo mismo ayunar de esta manera que una huelga de hambre, que dejar de comer porque uno se pone en huelga de hambre con un motivo determinado y deja de comer con un estado de ansiedad muy alto. No va por ahí. Ayunar en este contexto lo vemos como un proceso de descanso del cuerpo. ¿Para qué? Porque el cuerpo, cuando lo dejamos descansar y lo dejamos en unas condiciones determinadas, aflora su capacidad curativa. Entonces todos tenemos esa capacidad que tiene el cuerpo para regenerarse, para sanarse. Es esa fuerza la que queremos despertar cuando ayunamos. Eso no se consigue en un estado de ansiedad ni en un estado de huelga de hambre, como te digo. Entonces, en este contexto, ayunar es dejar de comer un tiempo determinado, ¿vale? Tampoco es inedia, porque también está la inedia, que es dejar de comer completamente. Eso no es el ayuno que se propone, sino dejar de ingerir alimentos sólidos y macronutrientes, que podrían ser alimentos líquidos en forma de macronutrientes en forma de alimentos líquidos. Eso se deja durante un tiempo determinado, con la motivación, con el propósito de despertar en el cuerpo esas fuerzas pues que tenemos inherentes, ¿verdad? De regenerarnos. ¿Y qué diferencia hay entre el ayuno y el ayuno intermitente? Porque cada vez son palabras que se usan más y aparecen más. Sí, buena pregunta. El ayuno intermitente consiste en hay varias modalidades, pero sobre todo en dejar de ingerir alimentos durante un tiempo determinado en el mismo día, ¿no? Ahora está de moda el de 16-8 o el de 24 o el de solo una comida al día, ¿verdad?
Mm, hablamos de ayuno prolongado cuando pasamos 48 horas al menos sin ingerir alimentos sólidos y macronutrientes. Entonces, el ayuno intermitente tiene muchísimos beneficios también, más hay un reposo digestivo, necesitas varias semanas para que se empiecen a activar pues esos procesos de desinflamación, de bajada de la glucemia. Con el ayuno prolongado buscamos también otros fenómenos que ocurren cuando empiezan a pasar las horas. A las 72 horas de no ingerir alimentos, tenemos un aumento de la regeneración pues, de los tejidos, como aumenta muy rápido las heridas que tienes, la curación de las heridas, te desinflamas mucho más rápidamente, disminuye la glucemia mucho más, hay un aumento de cuerpos cetónicos que un poco nos interesa mucho esa parte, pero eso ocurre cuando el ayuno se prolonga. Eso no lo vamos a conseguir cuando estamos menos de 48 horas sin comer. Sí, tenemos un montón de beneficios, pero buscamos en un ayuno prolongado, pues que ocurran otros que no ocurren durante el intermitente. O sea, que es a partir de las 48 horas cuando aparece o cuando se comienza ese proceso curativo del que hablabas al principio, por la parte de desinflamación, de regeneración. Sí, no, esas fuerzas curativas se despiertan cuando dejamos de comer, pues un tiempo determinado, empiezan a ocurrir fenómenos, ¿vale? Ajá. Más pronunciados cuanto más tiempo estamos sin comer. El ayuno intermitente tiene muchos beneficios, pero los que buscamos con el ayuno prolongado no los obtenemos con el ayuno intermitente de esta manera. Y cuéntanos. Perdón, sigue. No, dime, cuéntame. No, termina lo que ibas a decir, que luego te pregunto. No, con el ayuno prolongado, con el ayuno intermitente sí vamos a tener beneficios también, pero, por ejemplo, esos cuerpos cetónicos que alimentan al cerebro cuando llevamos tiempo sin comer, con el ayuno intermitente nunca vamos a llegar a prolongar ese estado, ¿verdad? Vale. Y explícame esa parte cetónica, porque yo es algo que he escuchado mucho, pero tampoco tengo claro. O sea, cuando ya llevas más de 48 horas, comienza la parte cetónica, por decirlo. Es decir, que nuestro cerebro se alimenta de nuestras grasas. Comienza un poco antes, cuando dejamos de ingerir alimentos a las 8 horas aproximadamente, ¿no? Que es cuando termina la digestión de lo que tenemos en la barriga. El cuerpo empieza a agotar la glucosa que está circulando por el torrente sanguíneo. Termina de usar esa glucosa, ve que no tiene más alimento y decide hacer un proceso que se llama gluconeogénesis. ¿Eso qué es? Eso es utilizar el glucógeno que tenemos almacenado en el hígado y en los músculos, transformarlo en glucosa y seguir funcionando con eso. Vale, ese proceso podemos alargarlo 12, 16, 18 horas dependiendo de cada uno. Se gasta el glucógeno. ¿Qué hace el cuerpo? Pues nuestro cuerpo muy sabio, lo primero que hace es empezar a obtener energía. Primero quita algunas proteínas que tiene mal plegadas y utiliza esas proteínas mal plegadas, hace una desaminación y después lo que va a hacer es utilizar la grasa que tenemos en el cuerpo como combustible. Esa grasa pueden usarla todos los órganos, menos el cerebro. ¿Por qué? Porque no caben por ahí. Al no caber por ahí necesita hacer otro proceso. En este otro proceso que hace, libera cuerpos cetónicos, rompe esa grasa y esa grasa la rompe en trocitos más pequeñitos que sí caben por la barrera hematoencefálica y sí, el cerebro sí puede utilizarlo. Estos bloques más chiquitos se llaman cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos, cuando nuestro cuerpo está funcionando con cuerpos cetónicos, mentalmente se nota mucho, porque al cerebro le encanta utilizar la grasa como combustible, porque además es muy eficiente. Vamos a notar mucha claridad mental normalmente. Claridad mental, vamos a sentir también estabilidad emocional. Hay un aumento del entusiasmo y de la alegría. Yo siempre cuento en los ayunos que para mí el resultado más grande del ayuno, la mayor sorpresa fue descubrir este entusiasmo vital, que lo llamo yo, que es como estar contento como un estado basal alto de contento, poco vulnerable. Entonces,
es muy interesante por este lado, el ayuno. Lo que se Porque consigue. hay beneficios físicos a nivel del cuerpo y también hay beneficios emocionales. Además, los beneficios físicos, hablamos de los emocionales porque a mí me encantan. Los físicos son enormes también. Los físicos son enormes. Además, el hecho de que el cuerpo es capaz de, como te digo, despertar una fuerza curativa que tiene cuando ayuna, la capacidad de desinflamarse que tiene cuando lo dejamos tranquilo, de quitar el agua que tiene retenida. La mayor parte de los tóxicos los tenemos en el tejido graso. Esa grasa se utiliza, el cuerpo libera ese tóxico. Es cierto que el hígado está a tope, está muy solicitado durante el ayuno porque está trabajando muchísimo. El cuerpo empieza a liberar grasas, a liberar tóxicos que tenían la grasa y a quitarse todo eso. Vamos a notar agua retenida que desaparece, factores inflamatorios que disminuyen mucho, disminuye la glucemia, mejora el perfil lipídico, disminuye en personas con diabetes tipo 2, van a ver que mejora mucho la hemoglobina glicosilada. La mejora los beneficios físicos son enormes también durante el ayuno y post ayuno, porque durante el ayuno, como bien sabes, a veces hay que pagar un poquito de peaje y a veces durante el ayuno, sobre todo los primeros días, uno no se siente tan bien, uno no se siente tan bien porque esa liberación de toxinas, esa regulación del cuerpo, pues a veces se nota. Se notan que puede haber un poquitito de dolor de cabeza, un poquitito de mareo, enfermedades o procesos que no llegaron a sanar en el pasado. Es posible que reaparezcan otra vez en una forma mucho más disminuida, pero el cuerpo tiene ahora la energía posible para superarlo. Entonces a veces hay que pagar un poquito de peaje, pero el resultado vale la pena. Que sí, vale la pena. Muchísimo, vale la Pero pena. yo que lo he vivido es lo que tú dices, ¿no? El primer día, sí. A mí el primer día, como por la novedad, no tal. El segundo sí que es un poco más así duro de comerías cualquier cosa. Pero el tercero, ahí sí que empiezas a notar, te encuentras mucho mejor. Bueno, yo me he encontrado con mucha más energía, más vital, mucho más calmada, o sea, igual de activa que soy yo, pero desde la calma. Es una sensación como muy, muy curiosa. Claro, y eso lo conseguimos, claro, cuando pasamos el segundo día, cuando estamos funcionando con cuerpos cetónicos a tope. Y esa estabilidad mental, ese aumento de la energía, que eso no se lo espera la gente. Pensamos que vamos a ayunar y tenemos que meternos en la cama porque no vamos a tener energía nada más lejos. Nada más lejos, sí. Nada más lejos. A partir de sostener a las personas el primer y el segundo día, porque a partir del tercero, yo sé que van a estar muy bien. Que normalmente van a estar muy bien y sobre todo mentalmente y emocionalmente muy altos, con capacidad de tomar buenas decisiones, porque si nuestro cerebro tiene un buen sustrato, pues va a pensar mejor, la capacidad cognitiva mejora, las decisiones son mejores. Claro. Sí, totalmente. Has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es el poder curativo de nuestro cuerpo. Llama la atención, ¿no? Porque muchas veces pensamos que esa curación tenemos que buscarla fuera, pero por lo que estás comentando hay muchas cosas que gracias a un ayuno podemos o estabilizar o mejorar de alguna manera. Sí. Para mí, desde mi punto de vista, el cuerpo es el que encuentra la curación, el cuerpo es el que encuentra el equilibrio. Podemos ayudarlo a veces con cosas externas, pero es él mismo el que tiene que buscar el camino para estar bien. El ayuno te permite ese espacio y te quita obstáculos en ese camino. Sí, el ayuno puede conseguirlo. Y la parte emocional que has comentado también, dices que se recupera el entusiasmo y que el entusiasmo vuelve otra vez un poco, pero ¿qué más cosas emocionales podemos conseguir a través del ayuno? Determinación que hablábamos antes y voluntad. Y esa creencia tan fuerte que tenemos de que si dejamos de comer nos va a pasar algo, nos vamos a enfermar, y poder superar ese y ver que ese no es así, que permitir ese reposo del cuerpo, ese descanso, nos va a traer muchísimos beneficios y que nuestra energía no va a bajar, sino todo lo contrario. Ese te pone en una posición, al romper esa creencia tan fuerte, te pone en una posición muy fuerte. Verás que
te habrá aumentado mucho tu fuerza interna al ayunar. Para todo, para la vida diaria. Esa fuerza interna, ese entusiasmo, esa alegría vital, esa mejora de la cognición que ocurre durante el ayuno, porque imagínate que durante el ayuno es algo así como que tienes agua que está un poco emposada, la revuelves, se pone toda turbia, ¿verdad? Y después la dejas reposar otra vez. Cuando vuelva a reposar otra vez, después de haber pasado por el proceso de ayunar, ahora esa agua está más limpia, ahora es más cristalina, con lo cual va a hacer que tu cuerpo esté organizado de otra manera. Claro. Aumenta la coherencia. Claro. Entonces aumenta la coherencia y eso lo vamos a notar en todo. Lo vamos a notar en la vida diaria, lo vamos a notar en el día a día. Te repito, desde la toma de decisiones hasta la estabilidad mental, esa calma. La claridad, ¿no? Y luego también la fuerza que te da el saber. Yo iba contando los días, porque me sonaba mejor en horas, ¿no? Yo decía 24, 48, ya cuando llegabas a las 92 horas o así, era una gozada porque es yo que disfruto comiendo y de repente vas viendo que sí que puedes y que, por ejemplo, los olores, tú lo has comentado y es cierto, ¿no? Que se te activan un montón. Yo llegaba a casa y olía todo lo que estaban cocinando la gente en sus casas y ya no puede ser. Pero ahí estoy yo aguantando y luego te sientes muy bien porque ves que has podido conseguirlo. Y hay una cosa, bueno, ahora quiero que nos cuentes un poco cómo trabajas tú, pero en la parte, o sea, cómo lo haces, el apoyo del grupo, que nos vas a contar ahora un poco cómo funciona, a mí me parece fundamental. Cuéntanos un poco, para no contarlo yo, que lo cuentes tú, cómo son los ayunos que haces en formato online. Sí, el apoyo del grupo es fundamental. El apoyo del grupo es fundamental. Se genera una fuerza en el grupo muy grande. El ayuno que yo propongo tiene un periodo desde que comienza hasta que termina todo el proceso, pues eso, 2 semanas, un poquitito menos. Ahora lo tengo pues un poco estabilizado en 12 días. ¿Por qué? Porque los primeros 4 días vamos a hacer una preparación para entrar en el ayuno de otra manera. No entrar habiéndome comido ayer un bocata de pollo y una Coca-Cola y mañana empiezo a ayunar. No, vamos a ir quitando algunos alimentos, aumentando el tiempo que estamos sin comer durante el día y, como te digo, quitando algunas cosas de difícil digestión y que pueden ocasionar, bueno, y después ya entramos en el ayuno. Normalmente comenzamos ayunando. Les propongo con la toma de algunas sales. ¿Para qué? Para que haya una limpieza del intestino. Y cuando el intestino lo tenemos vacío, la sensación de hambre, esa grelina que es que el estómago disminuye mucho. Entramos en ayuno. El primer día esas sales la acompañamos siempre de algunos gestos, como pues desde el oil pulling, que es un enjuague con aceite de la boca, un cepillado de piel también podemos hacer. Una técnica que se llama lavado de sangre, que lo hace, que es recomendada por Les Saeta, un naturista muy antiguo, para hacer que la sangre pues se mueva más rápido dentro, y una compresa hepática para hacer que el hígado, ayudarle en su proceso. Hacemos varias cosas, están incluidas dentro del proceso del ayuno. El lavado de sangre no es doloroso. Suena... No, el lavado de sangre simplemente es una técnica, se llama así porque lo que busca es que la sangre sea expulsada de una forma más fuerte hacia el exterior. Sales de la cama, estás un poquito calentito y con un poquito de una toalla mojada y escurrida en agua fresca te la pasas por la piel, que está todavía un poco caliente. Verás que esa reacción te da como una especie de escalofrío y el cuerpo quiere calentar la piel otra vez. Entonces la sangre sale hacia el exterior. Eso lo llama el lavado de sangre, sí. Y te quedas muy bien después de hacerlo. A ver. Está muy resumido, como lo acabo de explicar, ¿eh? Sí. Yo era para que no hubiera sustos. Sí. Pues hacemos una serie de técnicas, podría decirse, para aumentar estos beneficios que vamos a tener durante el ayuno. Ayunamos normalmente 5 días completos, a veces 5 y medio, ¿verdad, Mara? Incluso algunas personas, porque siempre se los digo a todos los grupos, cuando llegue el último día,
va a haber más de un ayunante que el primer día me decía, no, yo 3 días máximo porque no puedo más, yo ya lo he intentado. Y el cuarto día y el quinto me dicen, me queda un día más, por favor. Sí, Entonces sí, a sí. veces lo prolongamos máximo hasta 6 días. Y después más importante todavía, bueno, igual de importante que el ayuno, es lo que empezamos a ingerir tras el ayuno. Ese es fundamental, porque nuestro cuerpo va a absorber todo lo que le echemos después de pasar ese tiempo sin comer. Tenemos que ponerle ahora bloques muy buenos, de mucha calidad, para que empiece a construir tejidos ahora de esta manera, tejidos con bloques muy buenos, con sustancia muy buena. Entonces la salida del ayuno la hago con los ayunantes muy controlada. Durante los siguientes 3 días estamos alimentándonos de una forma determinada con alimentos concretos que les hago buscar, pues para eso mismo, para asegurarnos de que ahora la construcción nueva de los nuevos tejidos va a ser de mucha calidad, muy alta. Entonces todo el proceso dura aproximadamente unos 12 días. Los 12 días entre los días previos, o sea, son como 3 o 4 días antes, sí, los 5 o 6 días del ayuno, más los otros 3 días. Más otros 3 días de... ¿Y los días del ayuno cómo son? Cuéntanoslo, porque la gente, yo estaba en mi día a día sin ningún tipo de problema. Pues normalmente el formato de ponerlo online, porque hay muchas personas que están trabajando y no pueden permitirse pues irnos a un hotel 7 días y vale, pues este formato online sale muy bien porque a diferencia de lo que uno cree, no vas a perder energía. Puede que el primer y segundo día, por eso lo hago coincidir fin de semana, estés un poquito más pendiente de tu cuerpo, de lo que te pasa, porque esa es otra cosa. Cuando el cuerpo empieza a alimentarse de sus propias reservas, que tiene para mucho tiempo, también tú empiezas a perder interés por el exterior y empiezas más a estar fijándote en ti mismo. Entonces los primeros días también estás muy pendiente de ti. Esos primeros días, pues a lo mejor estás un poquito más, pues no tan alto, pero después puedes trabajar sin problema, puedes hacer deporte sin problema, no competir, porque no sería buena idea competir en este momento, pero sí, incluso les recomiendo y les empujo un poco a que durante el ayuno hagamos ejercicios de fuerza, salgamos a caminar, si alguien hace algún tipo de actividad, yoga, de pilates, lo otro, pues que lo siga haciendo, por favor, porque además va a ver que lo va a hacer muy bien, va a estar muy ligerito, le van a salir todos los ejercicios muy bien. Yo pienso que esa creencia de que vas a estar en cama metido y que no vas a poder hacer nada es la que más puede tener fuerte a las personas, porque normalmente cuando hemos dejado de comer es porque estábamos enfermos y por ese motivo dejamos de comer. No es algo que practiquemos normalmente, entonces hay un miedo ahí de dejar de comer, pero eso es hasta el segundo día. Cuando pasa el segundo día, que el cuerpo ya se estabiliza en esa forma ahora de conseguir energía, en ese sustrato, va a ir muy bien. Ahí yo sé que va a ir muy bien. Entonces, como te digo, sostenerlos así muy ataditos al grupo, pendiente de todos los 2 primeros días, bueno, en realidad todos, pero los 2 primeros, verás que es más intenso porque hay más dudas, hay más... Después va a ir muy bien. Y la fuerza del grupo hace muchísimo, muchísimo. Se hace mucha confianza muy rápido entre nosotros. Sí, estamos compartiendo algo muy grande. Sí, sí. Hay mucha confianza muy rápido, sí. Es genial. Es curioso el desconocimiento que yo creo que muchas veces tenemos de nuestro cuerpo, ¿no? Por lo que tú has dicho, porque pensamos que nos va a pasar algo, nos hemos acostumbrado pues a lo que siempre nos dijeron de 5 comidas al día para mantenerte lo mejor posible y tal, y justo en un ayuno haces casi todo lo contrario, porque aunque sí que, como tú comentas, es un ayuno de seguridad, ¿verdad? Que tomamos unos licuados y unos caldos, luego no hay ningún tipo de ingesta más. Entonces, nuestro cuerpo tiene una capacidad de adaptarse, de saber que está en esa situación y no sientes esa debilidad. Yo la primera vez que lo hice pensaba que dije, bueno, el primer día voy a sobrevivir, el segundo también, digo, pero el tercero, o sea,
a ver cómo me encargo yo de todo lo que tenía pendiente, y fue justo todo lo contrario. O sea, Todo el lo tercer día, contrario, el tercero de repente me encontré sí, con una empieza vitalidad bien, enorme, sí, tal cual, sí. O sea, fue un cambio, a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención en el primer ayuno. Y en el segundo ayuno, lo que más me llamó la atención, que te lo comenté, fue la fuerza que sentí. O sea, yo me iba notando como fuerza fuerza, física. pero fuerza física, pero ya cuando ha pasado el tiempo, yo me he dado cuenta que había determinadas cosas que yo hacía que yo decía, ay, me siento con más fuerza. Pero sí que hubo un día que yo me fui a bucear y el equipo pesa, porque son como 12, 15 kilos, y dije, tenía que caminar un rato y digo, ojo, ya verás tú la caminata que me voy a poner que me voy a pegar con el equipo, y cuando de repente me lo puse, digo, ostras, de repente soy Hércules, ¿no? Me llamó muchísimo la atención la capacidad de regenerar fuerza o masa muscular o lo que fuera que pasase, porque desconozco un poco lo que tú me lo has explicado, ¿no? Pero bueno, iba un poco o sea, lo desconectados que estamos a veces de nuestro propio cuerpo, que tenemos que hacer cosas así para volver un poco a él y conocernos y saber que, oye, que igual un día tienes o estás en una situación complicada o tienes un problema de salud, igual tienes que comenzar primero haciendo un ayuno para equilibrar los diferentes factores que hay o componentes o lo que sea, para estabilizarnos y luego ya pues seguir un proceso que nos marque un médico o lo que sea, ¿no? Pero es una herramienta que tenemos al alcance de nuestra mano para podernos Sí, cuidar la salud de alguna manera. sí, exactamente. Permitir que el cuerpo exprese esa capacidad que tiene. Lo tenemos todos los seres vivos. Permitir que lo exprese, porque comemos mucho más de lo que necesitamos, ¿no? Y normalmente es ganas de comer, no hambre de verdad, lo que tenemos, sino ganas de comer. Y esa ganas de comer normalmente es por otro motivo que no es hambre, que no es hambre. A veces es sed y a veces simplemente bebes agua y se te quita las ganas de comer. A veces es falta de electrolitos, de sal. Tomas un poquito de sal, también se te quita las ganas de comer. Y otra vez es ansiedad, ansiedad. Pura y dura. Y normalmente es ansiedad. Y cuando ves que puedes pasar todo eso y que esa ansiedad se va, que solo hay que esperar un poco y que esas ganas de comer porque no es hambre también se van, porque a partir de las 48 horas normalmente disminuye mucho tanto que normalmente el cuarto o quinto día ya no hay absolutamente ninguna sensación de ganas de comer, de esa cosa de que tengo que comer, Desaparece. desaparece. Y luego se regula también bastante esa sensación de hambre, de ganas de comer cuando has hecho un ayuno, al menos en mi Sí, experiencia. No sé si es sí, sí. habitual, Porque pero... empiezas un poco, te haces consciente de esa diferencia, Mm, de que tienes sed y no hambre, de que tienes ansiedad y no hambre. mm, mm, Te empiezas a dar cuenta de eso. mm. Sí. ¿Y hay alguna persona que por un motivo determinado no estaría recomendado el ayuno? Pues sí, pues por ejemplo, bueno, obviamente una mujer embarazada o en momento de lactancia no debería ayunar. Personas con enfermedades graves y que impliquen órganos de depuración, como puede ser una insuficiencia hepática grave, también insuficiencias cardíacas, problemas cardíacos graves. Personas trasplantadas también van a tener seguramente problemas para ayunar, o una persona con pues, un proceso degenerativo muy avanzado, que esté muy malita, puede ser que tampoco le venga bien ayunar. Sí, si hay diabéticos tipo 1 también va a haber complicaciones para ayunar, porque el diabético tipo 1 lo que le falta es la insulina para poder meter ese azúcar dentro de la célula. Entonces va a tener problemas seguramente para ayunar. Su metabolismo de la glucemia no va a responder igual. Entonces va a tener que hacer ayunos modificados, ya ni siquiera de seguridad, sino modificados. Y bueno, sí es cierto que hay contraindicaciones o que hay personas que yo no les indicaría hacer un ayuno. Pero para el resto de las personas, sin ningún tipo de Sin problema. ningún tipo, sobre todo personas que tengan problemas de inflamación del cuerpo, enfermedades crónicas que lleven tiempo ahí, problemas de ansiedad, también se los recomiendo muchísimo, o personas con estados de ánimo más bajitos que puedan que se puedan ver muy beneficiados con este.
enfermedades inflamatorias, sí, muchísimo. Y sin tener nada también, sin tener nada, pues un poco, lo has visto, mejora también muchísimo la piel, ayuda a quitar cositas de la piel, heriditas, granos, forúnculos, cosas así que el cuerpo tenga tendencia, va a bajar muchísimo, va a mejorar la calidad del pelo. Los beneficios son muy altos. Es un poquitín de determinación al principio porque después sale todo muy bien, sale muy rodado. Sí, y yo creo que para empezar a hacer uno de estos es importante la fuerza del grupo, porque tú al final al hacerlo online, pues las sesiones que haces con toda la gente, yo creo que eso es como, tienes una siguiente cita, ¿no? Tú estás en tu ayuno y te entran ganas de comer y tal, y dices, no. Sí, No voy a comer, que tengo la reunión de las 7 o de las 11 o lo que sea y tengo que estar, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy poderoso porque al final hacerlo sola yo creo que es complicado. O sea, bueno, puedes tener mucha fuerza de voluntad o por necesidad lo haces y no hay más, pero yo creo que la fuerza del grupo sí que acompaña. Sí, sobre todo al principio, porque, bueno, pues al final tienes tus dudas, tus miedos de, ay, si me pasa algo, y si me mareo, y si no sé qué, y el tenerte a ti y tener al grupo es como muy, muy importante, da mucha fuerza. Sí, el grupo es fundamental. Por eso el hacerlo en grupo, hacer un ayuno, guiar a una persona sola, va a costar mucho más, Incluso si yo misma intento hacer ayunos o hago ayunos yo sola y cuesta mucho más que cuando lo compartas, aunque sea con otra persona, aunque sea llevar el ayuno entre dos personas y ya si tenemos un grupo, la fuerza es enorme. La fuerza del grupo para ayunar es enorme. Sí. Hay un sostén ahí grandísimo. Dime, Mara. Que de repente te me congelaste. Yo sin problema, no pasa nada. Vale, bueno. Ya lo vemos. Pues te hablaba que sí, el grupo, la fuerza del grupo es fundamental. Sí, y porque otra cosa que yo... muy rápido hacemos una confianza muy alta. Sí, porque compartes cosas muy, no íntimas, pero bueno, pues cosas que son como más de tu día a día. ¿Has ido al baño? No sé qué, pues he tenido hambre, pues no, pues bueno, cosas que te dan pie a muchas gracias ya, bueno, a unir ahí un poquito al grupo, porque al final todos, bueno, estamos en esa situación y el compartirlo pues te une mucho el ver que a todos nos pasa más o menos lo mismo y que tenemos los mismos miedos o las mismas dudas. Sí. Yo quería preguntarte, ¿cómo podemos ser más proactivos? Porque tú al final vienes de la rama sanitaria, eres enfermera, tienes muchísima formación. ¿Cómo crees que podríamos ser como más proactivos en el cuidado de nuestra salud? Y no estar, pues casi, o sea, bueno, al final ser más proactivos y cuidarnos más a nosotros mismos desde una responsabilidad personal, sin esperar a que nadie nos diga, pues tómate no sé qué o tómate tal. O sea, al final, ¿cómo podemos volver a esa parte de autocuidado de la salud? Sí, muy interesante, Mara, porque realmente estar constantemente dependiendo de otra persona, de un sistema para que te solucione este problema, no es nada buena idea. Para mí, más que la cantidad, es la calidad. Podemos hacer algunos cambios muy pequeños en nuestro día a día y que pueden suponer mucho, A estos cambios me refiero sobre todo en cuanto a alimentación y en cuanto a los mejores ejercicios físicos. En cuanto a alimentación, ese gesto de no estar todo el día comiendo y no estar todo el día haciendo el cuerpo funcionar de una manera, sino permitiendo ese anabolismo, catabolismo y permitir que ocurra. Ese me parece fundamental, la calidad de lo que ingerimos. Nada tiene que ver la sal, por ejemplo, la calidad de la sal. Es muy distinto tomar sal refinada que tomar sal de mar natural. Disminuir o tener mucha conciencia con los alimentos que comemos en cuanto a su procedencia y su calidad. Si el alimento viene de agricultura convencional, tenemos que saber que tiene unas sustancias añadidas, unos pesticidas que pueden estar interfiriendo en nuestra salud. Si comemos animales, la procedencia y el trato que se le da a esos animales. A mí me parece que la calidad es mucho más importante aquí que dar
dietas milagrosas o consejos muy grandes. Me parece que simplemente con cambio en la calidad de la alimentación, ya con ese vas a hacer mucho por tu salud y sobre todo, pues, tener la calma de que el cuerpo de verdad es capaz de regenerarse y de mucho más si se lo permitimos. Calma, las pastillas siempre están ahí si podemos tirar, pero de verdad que a veces simplemente dejar unas horas de reposo digestivo, bajar un poco las revoluciones, seguramente te van a hacer que el cuerpo pueda encontrar el camino mucho más fácil. Y te digo, en cuanto a gestos, me parece mucho más interesante cambiar la calidad de lo que ingerimos y de lo que hacemos que otra cosa. Pensar primero por ahí, en la calidad de lo que estamos consumiendo. Claro, porque así dejas de meter tóxicos al cuerpo que no tiene luego que eliminar y que no se nos van acumulando. Sí, iría más por ahí que por decir, no comas esto o no comas lo otro. No, baja el número de comidas que haces. 5 comidas al día es comer cada 2 horas. Ese es un montón. ¿Has visto los beneficios que tiene el ayuno intermitente, por ejemplo, de comer 2 veces al día nada más o abrir una ventana horaria de comida y que el resto del día el cuerpo haga otras funciones, no constantemente comer? Otra cosa es un diabético que se pone una medicación y tiene que mantener unos niveles determinados porque se le puede bajar el azúcar, se le puede subir o la insulina. Ese es otro motivo y por eso se les recomienda comer 5 veces al día al resto de las personas, ¿no? Claro. Al resto de las personas no tienes que comer 5 veces al día. Ni las cantidades que comemos, ni las cantidades. Pero sobre todo a mí me gustaría hacer hincapié en la calidad de lo que comemos. Tener esa conciencia de pequeños gestos como puede ser la sal, la calidad de lo que comemos, ¿vale? ¿De dónde viene ese alimento? Si es un alimento que viene de muy lejos, es posible que tenga pocos nutrientes ya para nosotros. Si ha sido tratado con pesticidas, un poco me parece más interesante por ahí. Sí, ser más selectivo. Y elegir al final, ¿no? No lo que te ponen, sino buscar, que al final, si buscas en mercados, en producto local, acabas encontrando lo mismo. Exactamente. Sí. Buscar alimentos de cercanía, orgánicos, cultivados cerca de casa, que hay muchísimos, claro. Me parece mucho más interesante por ahí. Ahí es donde yo más puedo hacer hincapié en el grupo de ayuno, en buscar ese tipo de alimentos y alimentos que hemos dejado de consumir en pro de otros, como puede ser alimentos muy envasados, que vienen todos en plástico. Conocer lo que estamos metiendo dentro del cuerpo. Sí, ese me parece que va más por ahí que por un poco dietas de moda, de quitar cierto tipo de alimentos o quitar otros o poner dietas muy restrictivas. Me parece que la calidad es más importante que todo eso, para mí. Qué bueno. Sí. Oye, y si alguien que nos está escuchando está dudando, ¿hago el ayuno, no lo hago? ¿Qué recomendación? Claro que lo haga. Claro que lo haga porque desde que lo haga lo va a querer hacer siempre. Va a tener una herramienta poderosísima. Sí. Va a tener una herramienta poderosísima para mejorar en todo y para pasar baches en la vida, por ejemplo, te puede ayudar mucho. No solo las personas ayunan para ese beneficio físico, como hablábamos, sino por el otro también, para buscar inspiración, para superar pues cosas que pasan. El emocional. Emocionales, claro. Y de verdad, y cuando tienes la experiencia, ves cómo te sientes, con lo que te hizo en la piel, en el cuerpo, el cuerpo ese más definido, más fuerte. Luego repites. Lo vas a incorporar en tu vida. Sí, claro, 100%. Lo vas a incorporar en tu vida, sí. Solo tienen que conocerlo y hacerlo una vez. Es una determinación y... Sí, y es una herramienta que te llevas ya para toda tu vida. Sí, exactamente. Yo sé que está ahí, lo harás con más frecuencia o con menos, pero como lo experimentas y ves los beneficios, sabes que es algo que tienes ahí para un momento en el que lo necesites y no es algo que tú quieras ir incorporando en tu vida. Sí, exactamente. Que ya lo hacemos de forma intuitiva cuando somos niños y nos enfermamos. Un niño cuando se enferma no quiere comer. Un animal cuando está malito tampoco quiere comer. Se aparta y no come. Pues porque se despierta esa fuerza, sí. Se despierta esa fuerza.
podemos generarlo en nosotros también con el ayuno. Es muy grande. Es muy grande. Cuéntanos las fechas del próximo ayuno. Las fechas del próximo ayuno online las vamos a hacer entre el 2 de junio, el 2 y el 14, entre el 2 y el 14 de junio. El 2 del 14, sí. Tenemos un ayuno previsto. Pues nada, quien se anime, por aquí estamos. Sí, yo dejaré colgada la información para que se pongan en contacto contigo. Yo remito a la gente a ti para que puedan hacerlo, porque lo puedes hacer desde cualquier sitio, porque como es un formato Exactamente, online, el formato que propongo ahora es un formato totalmente online. Bueno, sí es cierto que las personas que vivimos cerca, uno de los días quedamos y hacemos una cosita, un spa. Les recomiendo también siempre que busquen un masajito, algo rico para el cuerpo, y podemos quedar, pero el ayuno fundamentalmente es todo online. Los primeros 4 días nos reuniremos 2 o 3 veces online. Durante el ayuno, 2 veces al día. Estoy encima de ustedes constantemente. Y los 3 últimos, pues también. Nos reunimos 1 o 2 veces al día, aparte pues de charlas que les envío, pues, de algunos trucos, algunas recetitas. Durante el ayuno vamos llenando cosas. Verán que hay un montón de cosas que hacer durante el ayuno. A veces me dicen, afloja que ya está, ya hoy no, me hice ya el lavado, me hice lo otro, el enema, ya no quiero más. Quiero sentarme a leer, si va a pasear. Entonces, sí, también hay que llenar todo ese tiempo de lo que estamos comiendo, preparando la comida, yendo a comer. Entonces llenamos ese tiempo haciendo un montón de cositas, nos reunimos 2 veces al día, pero el formato es totalmente online. Puedes hacerlo desde cualquier lugar. Sí. pues ¿Que no puedes asistir a las reuniones? Las dejamos grabadas y las ves en cualquier momento que tú puedas. Y estoy pues al teléfono todo el tiempo. Todo el tiempo estamos conectados, sí. Sí, estás súper presente, aunque sea Sí, en formato online, súper presente. para cualquier duda. Sí. En esos días estoy súper presente, metida ahí constantemente. Sí. Qué bueno. Sí, pero yo se los recomiendo enormemente. Para mí, después de estudiar y pues de aproximarme a pues, otros puntos de vista pues, más naturales de la medicina, el ayuno me parece de las formas más sensatas que tenemos para mejorar la salud y para alcanzar otro equilibrio, otra energía, para salir de un momento en el que estemos. Me parece que la herramienta más fuerte que tenemos es el ayuno. Sí. Por eso es la que un poco más recomiendo que es cierto que puedes tener otras ayudas, pero para mí la más grande que he encontrado es el ayuno. Sí, la verdad es que yo que lo he vivido, sí que es una herramienta que es muy sencilla de hacer, que, hombre, tienes que batallar un poco con tu cabeza y el voy a pasar hambre y esa sensación, pero luego los beneficios, vamos, merecen la pena eso y además sabes que luego vas a tener la comida que quieras y no Claro. cómo retrasarlo. La comida no se gasta nunca. Sí. Bueno. Pues Yaiza, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte, compartir contigo todo lo que sabes sobre el ayuno y nada, yo dejaré la información por si alguien quiere apuntarse a vivirlo. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias a ti, Mara, y ha sido un placer hablar contigo. Gracias. Hasta otra. Gracias a todos.